El siguiente video tocará los temas de paralelismo con CUDA, arquitectura Fermi, threads y elementos. La programación basada en el modelo de computación GPU de propósito general ha sido simplificada al introducir modelos de programación como CUDA. Sin embargo, explotar eficientemente estos dispositivos implica tener un elevado conocimiento de la arquitectura para aplicar adecuadamente técnicas de optimización de código. ¿Qué es Fermi? Fermi es la última arquitectura desarrollada por la compañía NVIDIA para dispositivos GPU. Comparada con versiones anteriores, Fermi introduce varias mejoras que influyen significativamente en las estrategias básicas de optimización existentes de códigos para GPU. Fermi trae algunas novedades que serían, por ejemplo, maximizar la ocupación de los multiprocesadores, la precarga de datos y el unrolling. También introduce la posibilidad de configurar su nueva memoria caché L1. Esta arquitectura fue introducida con la GeForce 400 y llamada así en honor al físico Enrico Fermi. En noviembre del 2010, NVIDIA sacó la tarjeta GTX 580. Esta reemplazó a la 480. La tarjeta GTX 580 presume de ser construida puramente con arquitectura Fermi. Características e innovaciones. Se encuentra la memoria ECC, que es un requisito clave para centros de datos y supercomputación, que evitará errores en instalaciones a gran escala. Cuenta con 512 núcleos CUDA, que cumplen con el nuevo estándar de punto flotante de IEEE 754-2008. Cuenta con 3.000 millones de transistores con tecnología de 40 nanómetros. También tiene NVIDIA Parallel Data Cache, que son dos cachés reales que aceleran el cálculo de procesos físicos, simulaciones y trazado de rayos. Aquí podemos ver la arquitectura de CPU y GPU. La GPU es un dispositivo que tiene su propia RAM y ejecuta multitud de hilos en paralelo. En la arquitectura que mostramos se puede ver que la CPU tiene más caché, más control, pero menos cores, mientras que en la GPU se tiene más cores, pero tenemos menos caché y menos control. De forma profunda podemos ver la arquitectura de Fermi. Se muestra una sección de lo que es el total de la arquitectura, en la cual observamos la multitud de cores que contiene, la memoria caché, el load y el store, entre otros. A continuación, se presenta un video explicando la nueva generación de arquitectura Fermi. Next-generation CUDA compute and graphics architecture, codenamed Fermi, is the most advanced GPU computing architecture ever built. It features several major innovations: 512 CUDA cores, NVIDIA Parallel Data Cache technology, NVIDIA GigaThread engine, and full ECC support. Fermi's CUDA cores are optimized for both exceptional performance and accuracy. Double precision performance is up to 8 times faster than prior GPU architectures, and all calculations are performed in compliance with industry standards for floating-point arithmetic. High-performance computing applications relying on numerical simulation or linear algebra will particularly benefit from Fermi's revolutionary increase in double precision performance. Fermi is the first GPU architecture to support a full cache hierarchy in combination with on-chip shared memory. The L1 cache, which is a configurable 64 kilobytes combined shared memory and cache, improves bandwidth and reduces latency for a wide range of GPU computing applications, such as ray tracing, fluid physics simulations, and sorting operations. The 768 kilobytes unified L2 cache enables fast, coherent data sharing across the GPU, benefiting most computing applications. Physics solvers, ray tracing, and sparse matrix multiplication algorithms especially benefit from this cache hierarchy. Fermi features the GigaThread engine that supports concurrent kernel execution, which allows different program functions to execute in parallel, improving efficiency and speed of the overall application. Fermi also includes dedicated bidirectional data transfer engines that intelligently manage tens of thousands of threads.
Fermi is the world's first GPU architecture to support error checking and correction, also called ECC. Naturally occurring radiation can cause data stored in memory to be altered, resulting in a soft error. ECC technology detects and corrects soft errors before they affect the system. Fermi's register files, shared memories, caches, and DRAM are all fully ECC protected, making it not only the most powerful GPU for professional computing applications, but also the most reliable. Podemos ver que en esta arquitectura contiene operaciones de doble precisión, soporte para la corrección de errores y una jerarquía transparente de memorias caché L1 y L2, con la posibilidad de desactivar la L1 o ampliar su tamaño a costa de reducir la memoria compartida, explícitamente manejable por el usuario. ¿Qué es CUDA? Es un modelo de programación paralela, escalable y un entorno de software para la computación paralela. Permite a los programadores usar una variación de C y C++ para codificar algoritmos en una GPU de NVIDIA. Mediante Groupers se puede utilizar Python, Fortran, Java, OpenGL y Direct3D. Hace referencia tanto a un compilador como a un conjunto de herramientas de desarrollo creadas por NVIDIA. Algunas características de CUDA son que es basado en C con algunas extensiones, gran cantidad de ejemplos y buena documentación, lo cual reduce la curva de aprendizaje para aquellos con experiencia en lenguajes como OpenMPI y MPI, aparte de que tiene una extensa comunidad de usuarios en los foros de NVIDIA. ¿Por qué CUDA? Las ventajas de CUDA son que cuenta con la posibilidad de utilizar varios lenguajes de programación aparte de C o C++, como son Python, Java y Fortran. En el futuro se irán agregando más lenguajes a la lista. Existe un gran catálogo de tarjetas NVIDIA con las cuales podemos aprovechar CUDA. Pueden ser cualquier GeForce y Quadro a partir de la serie G8X en adelante, y las tarjetas del grupo Tesla. En esta serie de tarjetas se tiene además la posibilidad de acceso a un servidor y monitorización de temperatura y control de errores. Los controladores de NVIDIA son abiertos, así que esto facilita la gestión de datos y operaciones de cálculo con una amplia librería. CUDA tiene jerarquía de memoria. Cada hilo posee su zona de memoria, así como también cada bloque tiene su zona propia. También existe una zona de memoria general, a la que tienen acceso todos los hilos, y otras dos zonas que son de solo lectura, que estarán en ejecución mientras el kernel está ejecutándose, la zona de memoria constante y la de texturas. Cada hilo tiene un identificador en forma de XYZ, y están agrupados por bloques que también tienen un identificador único en forma XY. Cuenta con soporte para enteros y operandos a nivel de bits. CUDA también hace uso de memoria compartida, que puede ser usada como caché. CUDA también tiene sus desventajas. No permite el uso de recursividad, punteros ni variables estáticas dentro de una función. En precisión simple, no admite números desnormalizados. Puede darse cuello de botella entre la GPU y la CPU. Y no soporta el renderizado de texturas. La escalabilidad es la capacidad de mejorar recursos para ofrecer una mejora lineal en la capacidad de servicio. La característica clave de una aplicación es que la carga adicional solo requiere recursos adicionales en lugar de una modificación extensiva de la aplicación en sí. El objetivo es que se desarrolle software con paralelismo escalable, que aproveche el número de núcleos disponibles de forma transparente. CUDA admite escalabilidad, ya que permite a los hilos pertenecientes a un mismo bloque coordinar sus actividades usando una función de barrera de sincronización, SyncThreads. CUDA es escalable a 100 cores y a 1000 hilos paralelos. Los conceptos básicos de hilos en CUDA. CUDA organiza una computación paralela usando abstracciones de hilos, bloques y mallas. He aquí las definiciones de estos tres conceptos. Thread o hilo es solo una ejecución de un kernel con un índice dado.
Cada hilo usa su índice para accesar a elementos en un arreglo tal que la colección de arreglos procesa cooperativamente el conjunto entero de datos. Block o bloques. Es un grupo de hilos. Ellos pueden ejecutar de manera concurrente sin ningún orden. Se pueden coordinar los hilos en tanto se use la función --sync_threads que ocasiona que un hilo se detenga en un cierto punto en el kernel hasta que los otros hilos en su bloque alcancen el mismo punto. Grid o malla. Es un grupo de bloques. No hay sincronización del todo entre los bloques. Continuando con el tema de hilos, hablaremos de sus características. Las características de los hilos son 3. Hilos identificados mediante thread IDX, que es un vector de elementos 3D. Tiene 3 componentes, X, Y y Z. Cada hilo puede venir identificado por un índice de 1, 2 o 3 dimensiones. Los hilos de un bloque pueden cooperar entre sí mediante el uso de memoria compartida dentro del bloque y sincronizando su ejecución para coordinar los accesos a memoria. Las grids pueden ser de 1 o 2 dimensiones. Luego, cada bloque dentro de una grid puede ser direccionado por un índice de 1 o 2 dimensiones mediante block IDX. Para entender a qué se refiere el término control de flujo, es necesario conocer los siguientes conceptos. ¿Qué es un warp? ¿Qué es un kernel? Y función de los kernels. Primeramente, los warps no forman parte de la definición del lenguaje CUDA. Sin embargo, su conocimiento permite optimizar el rendimiento. Los warps son las unidades de programación dentro de los streaming multiprocesos. ¿Qué es un kernel? Un kernel se ejecuta como una malla de bloques de hilos. Todos los hilos comparten la memoria de datos. La función de los kernels es generar un elevado número de hilos para aprovechar el paralelismo de datos. En CUDA, las funciones de kernel especifican la parte de código que será ejecutado en la GPU por todos los hilos en una etapa en paralelo. Los kernels con varios posibles caminos se preparan para que todos ejecuten la misma instrucción, pero cada hilo ejecute su respectiva funcionalidad. Para resolver los diferentes caminos, el compilador predica las instrucciones. De esta forma, todos los hilos ejecutan las mismas instrucciones. Jerarquía de hilos en CUDA. Los hilos se organizan en 2 niveles usando coordenadas para su indexación que se llaman block ID y thread ID. Estos valores son definidos por el sistema y accesibles a las funciones kernel. Todos los hilos de un mismo bloque tienen el mismo valor de block ID. El rango de block ID viene definido por la dimensión de la malla. La organización de una malla se determina durante el lanzamiento del kernel. El primer parámetro especifica las dimensiones de una malla en función de los bloques que contiene. El segundo parámetro especifica las dimensiones de un bloque en función de los hilos que lo componen. Lo esencial en cuanto a block ID y thread ID es indexar los hilos de manera unívoca y permitir así manejarlos de manera individualizada concretamente y asignándoles los grupos de datos sobre los cuales operarán. A continuación se hablará de la instalación de CUDA en el sistema operativo Windows. El primer paso es asegurarse que tu computadora puede correr CUDA. Comprueba qué tarjeta gráfica tienes dirigiéndote a Inicio, Ejecutar y escribe DXDiag. Esto abrirá las propiedades de DirectX. Selecciona la pestaña Display y te dirá qué tarjeta gráfica tienes. Lo próximo que deberás hacer es ir a la siguiente dirección: https://developer.nvidia.com/CUDA-GPUs y buscar tu tarjeta gráfica en la lista. Si la encuentras, entonces puedes correr CUDA. Si tu computadora no puede correr CUDA, aún puedes programar y compilar tus proyectos en modo de emulación, pero será realmente lento. El siguiente paso es instalar Visual Studio 2008. Si tienes Windows de 32 bits,
puedes usar Visual C++ 2008 Express Edition, el cual es gratis y trabaja muy bien para la mayoría de los proyectos. Si tienes Windows de 64 bits, debes usar Visual Studio 2008 Professional, ya que la versión Express no compila los archivos binarios para una máquina de 64 bits. El siguiente paso es instalar el controlador más reciente de NVIDIA. El controlador es lo que te permite acceder a todas las últimas características de tu tarjeta NVIDIA, incluyendo el soporte para CUDA. Ve a la siguiente dirección: http://www.nvidia.com/download/index.aspx lang =n-us. Selecciona tu sistema operativo y tarjeta gráfica y descarga el controlador más reciente. Después de instalarlo tendrás que reiniciar tu computadora. El siguiente paso es instalar el kit de herramientas y el kit de desarrollo de software, SDK de CUDA. El kit de herramientas de CUDA, o más conocido como CUDA Toolkit, te permite compilar tus programas en CUDA. El kit de desarrollo de software, o también conocido como SDK CUDA, contiene proyectos de ejemplo que puedes usar cuando empieces a crear el tuyo. Puedes ir a la siguiente dirección: https://developer.nvidia.com/CUDA-downloads y selecciona tu sistema operativo. Después, descarga la versión adecuada de CUDA Toolkit y SDK para tu sistema. No descargues los controladores de esta página porque ya se descargaron en el paso anterior. Prueba los ejemplos. Ejecuta los ejemplos en el CUDA SDK para asegurarte que todo funciona correctamente. Si funciona, has instalado correctamente el controlador de CUDA. La siguiente es una imagen de ejemplo para demostrar que esta computadora sí tiene una tarjeta NVIDIA, por lo tanto puede instalar y hacer uso adecuado de CUDA. Modelo de programación. Consiste en una o varias fases que son ejecutadas en el host o CPU o en un dispositivo como la GPU. Al existir poco paralelismo de datos, se implementará en código host, es decir, con programación secuencial. En cambio, si es mucho el paralelismo de datos, se implementará en código de dispositivo. El código host es C convencional, que es compilado con un compilador normal del host y es ejecutado como cualquier programa convencional. El código de dispositivo está escrito en C convencional también, con extensiones que permiten etiquetar las funciones de datos paralelos. Estos códigos son conocidos como kernel. A continuación, se muestra un código de ejemplo donde se define un kernel, el cual calcula la diferencia entre dos vectores A y B y almacena el resultado en un tercer vector C. La palabra global, antes de la declaración de una función, indica que esa función es una función kernel, que puede ser invocada por el host para crear hilos. Ahora, se muestra un código donde igual se calcula la diferencia entre A y B, pero en este caso se trata de matrices y no vectores, donde la columna tomará el valor de X del hilo y las filas tendrán el valor de Y. Al final, se hace una invocación al kernel, donde se le pasará el tamaño de grid y de bloque, como se hace en el ejemplo que se muestra en pantalla. La función kernel f está recibiendo el tamaño de la grid, que en este caso es n por n, y el tamaño del bloque, el cual es m por m. En el momento que se invoque esta función, los bloques de una grid se enumerarán y distribuirán por los distintos multiprocesadores libres. Dentro de las aplicaciones que podemos encontrar en CUDA tenemos análisis de imágenes 3D, terapia de radiación adaptiva, acústica, astronomía, audio, simulación biológica, bioinformática, el cine digital, proyecciones, entre otras.